¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Wi-Fi. Esta que estás viendo acá es la noticia del día. Ya vamos a hablar de los cierres de campaña. Tenemos un montón de información, pero esto que ves acá es la noticia excluyente del día, Nico. Sí, es así. El Procurador General de la Nación, el doctor Casal, emitió un dictamen pidiéndole a la Corte Suprema que revea la condena de cárcel a Cristina Kirchner en la causa vialidad para duplicarle la pena, 12 años. La considera jefa de una asociación ilícita y Casal además cree que quienes fueron absueltos, como Julio De Vido, deben ser condenados. Esta noticia de alto impacto mundial, porque es una expresidenta de la Nación, la anticipó en Wi-Fi hace 2 días Martín Angulo. La noticia tiene que ver con la condena a Cristina Fernández de Kirchner, que fue a 6 años, que fue ratificada por la Cámara de Casación Penal. Ahora el Procurador de la Nación, como te contábamos hace 48 horas, pidió 12 años para Cristina. Tiembla el peronismo, tiembla Cristina, tiembla todo el entorno de la cámpora que acompaña a la expresidenta y que hace planes para que ella sea candidata y colgarse de las listas. Mirá lo que te contábamos hace 48 horas cuando todavía esto no se conocía. El procurador Casal le va a pedir a la Corte Suprema de Justicia que Cristina Kirchner en la causa vialidad sea condenada a 12 años de prisión por asociación ilícita. Bien. ¿Cuándo sería esto? Casal va a mantener el criterio de la Fiscalía en la causa. Bien. Y esto que estás preguntando, Pablo, es lo central. El objetivo de Casal es presentarlo este jueves. ¿Qué pasó? Hoy es jueves y Casal siguió el criterio de los jueces, de los fiscales, perdón, Policita, Madíquez, Luciani, Mola, los fiscales de juicio oral y público, del fiscal Ple, del fiscal Mario Villar, y finalmente pidió 12 años para Cristina Kirchner porque considera que fue jefa de una asociación ilícita que el Estado Nacional se usó para robar miles de millones de pesos en favor de Lázaro Báez, que hizo o cobró esa plata para hacer obras públicas en Santa Cruz que no están. No están. Esto es así. Atención, ahora la pelota la tiene la Corte Suprema de Justicia y de eso vamos a hablar porque tal vez, ficha limpia que no salió en el Congreso por un acuerdo espurio del cual también te adelantamos acá la información, tal vez a Cristina la frene la Corte Suprema. Hay 3 escenarios posibles entre Cristina y la Corte. Atención, Cristina, que fue condenada a 6 años de prisión en 2 instancias judiciales. Ahora Nico tiene el detalle de cuánta gente vio la causa. Sí. Los jueces, los peritos, los fiscales. Sí. Es abrumador la cantidad de pruebas y, por supuesto, Martín Angulo, que dio la primicia, también tiene un montón de información. Sí, los escenarios, ¿no, Martín? A ver, ayúdame. Sí, a ver, vamos a contar... ¿Qué pasa ahora? Ahora, Primer escenario. Toda la decisión es de la Corte Suprema de Justicia. Hasta hoy al mediodía la Corte no podía resolver porque la causa la tenía el procurador Casal. Casal ahora le entregó el dictamen a la Corte. Y la Corte tiene arriba de su escritorio el pedido de Casal y también el pedido de la defensa de Cristina Kirchner y del resto de los condenados que le están reclamando a la Corte su absolución. Con todo esto la Corte tiene, como vamos a contar, 3 escenarios. El primero... Vamos al primero, Martín, vamos. Que rechace todos los planteos. Que la Corte diga no tiene ni razón Casal ni tienen razón las defensas. ¿Qué pasa con eso? Queda firme la condena de 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Por lo tanto, desde ese momento, Cristina presa para cumplir los 6 años de prisión. Después se discutirá si es en una cárcel, si es en prisión domiciliaria y sin poder ocupar cargos públicos. Esto es, sin poder ser candidata o sin ocupar ningún rol en el Estado. Después también vamos a ver el cuándo es todo esto. Segundo escenario. Estoy muy ansioso por preguntar eso, pero vamos al segundo escenario. Te estamos contando por qué el procurador Casal
hoy pidió 12 años de prisión para Cristina. Te estamos contando que ahora la pelota está en manos de la Corte Suprema, que tiene 3 escenarios. Uno te lo acaba de contar Martín, vamos al segundo, dale. El segundo es que la Corte diga, Cristina tiene razón, acepte su pedido y la absuelva. Absuelva a ella y eventualmente al resto de los acusados. Esto es muy importante, Martín. Vos decís que la Corte puede fallar y revocar los 2 fallos de 2 instancias judiciales contra Cristina. Nadie hoy cree que eso pueda pasar. Pará. Nadie cree que eso... Pero está bien. Pero ustedes, a ver, ustedes caminan los tribunales hace 20 años. Yo no tengo ni idea. Vos me decís, Martín, que no hay ninguna posibilidad... A ver, ¿por qué lo ponemos como un escenario? Porque existe esa posibilidad. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Y además... ustedes están diciendo... Disculpame, Martín. Ustedes están diciendo, tanto Nicolás como vos, que no hay un escenario casi posible o posible de que Cristina sea absuelta por la Corte Suprema. Vos ponés esa cara. Hoy nadie cree que eso pueda pasar. Por la causa, por la manera en que llega a la Corte, por un montón de cuestiones técnicas, de que esto es un recurso de queja y no es un recurso de apelación. Bueno, un montón de cuestiones jurídicas. Te lo está cortando. Por el expediente. Sí. Nunca pasó, además. ¿Qué cosa nunca pasó? Que con todas estas instancias, alguien además de la relevancia de Cristina Kirchner y de esta causa, ahora te vamos a dar más detalles, salvo que cambie toda la Corte. ¿No? Sí, a ver, que se amplíe la Corte y que vengan nuevos jueces, bueno, ese es un escenario... Improbable. Vamos al escenario 3, Martín, dale. Y el escenario 3 es que la Corte solo acepte el pedido del fiscal de condenar a Cristina por asociación ilícita. Acá, en este escenario, no es punto final. ¿Ese escenario es el de 12 años? Ese escenario es el de 12 años que pidió Casal, pero la Corte no condenaría ni pondría la pena. Si la Corte acepta la asociación ilícita, lo casi seguro que diga es, bueno, que vuelva a la Cámara de Casación y que la Cámara de Casación vuelva a analizar la asociación ilícita y eventualmente condene. Por lo tanto, ahí la causa seguiría abierta, no habría una condena firme y no se le aplicaría la pena a Cristina Kirchner. Ahora, algunos dicen, atención, que esto sería así solo con la pena de prisión. Lo que sí ya quedaría firme es la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Bueno, ahora vamos a hablar de esa parte, porque la parte política también. Claro. Que involucra al peronismo, perdóname Martín, que involucra al peronismo, que involucra a la Cámpora, que involucra a los gobernadores, que involucra a Kicillof. También vamos a hablar de eso en un ratito, porque Kicillof está especulando con esto. ¿Cómo? Pero está especulando, pero vayamos primero a los tiempos de la Corte, porque hoy yo te escuchaba con Eduardo Feynman, Nico, hablaban de los tiempos. ¿La Corte tiene que fallar cuándo, Martín? Cuando quiera. La Corte no tiene plazos. La Corte es el único tribunal del país que no tiene plazos para resolver. Pregunto, ¿puede ser antes de las elecciones? Puede ser antes de las elecciones. ¿Puede ser antes del cierre de listas? Puede ser antes del cierre de listas, puede ser durante la campaña electoral, puede ser después de la campaña electoral, puede ser el año que viene. Solo lo sabe la Corte, pero claramente... Hay una presión, Martín. Y bueno, hay una mirada... Hay una presión. Claro, sobre todo después de que se cayó Ficha Limpia. Con Ficha Limpia muchos decían, la Corte va a tener menos presión, porque ahí Cristina no va a poder ser candidata, por lo menos a cargos nacionales. Ahora puede ser candidata a diputada nacional o a diputada provincial en la provincia de Buenos Aires. Y como contamos en la semana, 19 de julio cierran las listas en provincia de Buenos Aires. 17 de agosto a nivel nacional. Van a ser fechas muy importantes porque no es lo mismo que la Corte resuelva sin que Cristina sea candidata, porque de hecho todavía no lo anunció, que la Corte resuelva con una Cristina ya diciendo que es candidata o con su candidatura presentada. Déjame agregar, Martín, Cristina quiere ser candidata a diputada nacional, porque eso le garantiza fueros. Y si la Corte Suprema determina que Cristina, como te están contando los chicos, va a ser condenada y tiene que ir a prisión, le tienen que sacar los fueros. Claro, y ahí perdón, y si la Corte resuelve una vez que Cristina tiene fueros, ahí la situación se complejiza, porque esto haría que no pueda ser detenida por los fueros. Ahí la justicia le tiene que pedir o a la legislatura de la provincia de Buenos Aires o a la Cámara de Diputados de la Nación que la desafuere para poder proceder a ejecutar la condena. Es lo que va a pasar, ¿no? Y depende de los tiempos. Sí, no, pero si queda la sentencia firme, a ver, Nico, la Corte pide la detención o pide el desafuero. ¿Quién va a bancar a una expresidenta, vicepresidenta, diputada nacional, senadora nacional, bla, bla, bla,
con una condena firme de la Corte con fueros. Atención, ojo que, según me cuenta Martín, la Corte no tiene plazos, puede fallar antes de las elecciones, con lo cual Cristina puede llegar a presentarse y en el medio aparecer la sentencia. Sí, pero Sí. a ver. Yo les pongo dos ejemplos que no son similares, por supuesto, los casos. La Corte Suprema se tomó 4 años para resolver los planteos Está bien, de pero Cristina Kirchner en la causa no... vialidad. Por eso. La Corte Suprema se tardó 6 años para resolver la condena de Menem en sobresueldos y lo hizo con Menem ya muerto. Por supuesto que no son los mismos escenarios, por supuesto que los jueces de la Corte saben que los están mirando No es la misma por Corte, causa. No, Sí, bueno, con Menem, ¿no? también es cierto que necesitas que los 3 jueces de la Corte estén de acuerdo en todo. Atención, Porque vamos a hablar, necesitan los 3 Martín, votos. metámonos en los tiempos de la Corte mientras miro que al estudio de Wiki está entrando Sergio Berni, que conoce como pocos a Cristina Fernández de Kirchner. Le vamos a preguntar por esto, Nico. Sí, por esto y obviamente por el Hay peronismo, muchas la cosas, elección y todo. Es un hombre que estuvo muy cerca de Cristina, que puede hablar de lo que está pasando ahora en el peronismo, Sí, ahora en el exactamente. peronismo. Pero hablemos de los tiempos de la Corte para resolver esta cuestión, Nico. Ustedes tienen mucha info, dale. Los tiempos son la clave porque la Corte no tiene plazos para resolver y porque va a ser muy importante en el calendario electoral. Nadie sabe hoy cuándo va a resolver la Corte. Pero sin duda los jueces tienen en la cabeza que esta decisión es trascendental porque define el futuro personal por su libertad, pero también político de Cristina Kirchner. La justicia no puede, Háblame de la Corte, moverse. Nico. Sí, ¿Va a no. dilatar o no va a dilatar? La Corte va a tener que hacer de este fallo un fallo ejemplar. Ejemplar. No va a poder tener ninguna fisura, siempre que sean estos miembros de la Corte. Porque es un caso que Cristina Kirchner aprovechó para hiperpolitizarlo. Cristina Kirchner dijo del fiscal Luciani, el fiscal del juicio oral con ese alegato de 70 horas, que la había mandado a matar. O que por el alegato de Luciani la habían mandado a matar en ese magnicidio fallido, por suerte fallido. Y así dijo un montón de cosas. Recusó a todos los jueces que participaron de esta causa. Acaba de tenías unos recusar datos, Nico, tenías sí, unos datos para a compartir. Ricardo Está Lorenzetti. recusado Lorenzetti. Vamos Sí, con esos datos que pe- vos tenés. Está recusado Lorenzetti, juez de la Corte. Sí. Va a ser rechazado in limine. Sí. In limine. La causa de habilidad empezó en el 2016. Vamos con los datos concretos, Nico, Sí. dale. 160 testigos tuvo. 600 horas de debate. 70 horas. 70 horas del alegato de Luciani y de Mola. Pero había empezado antes, ¿no? Con la instrucción de Policita Maíquez, de Ercolini. Hoy Casal señala algunas cosas interesantes. Esta causa ya estuvo en la Corte. Porque Cristina dijo que había sido cosa juzgada. La Corte dijo no. Y el juicio oral, poneme la música de vuelta, no sé si se puede. El juicio oral de la causa de vialidad estuvo a punto de no empezar una noche en la que se supo que, tal vez por presión de Cristina o no, algunos jueces de la Corte de entonces habían pedido el expediente original que hubiese hecho que ese juicio oral y público no arranque. Hubo un cacerolazo y el juicio empezó. Cristina nunca se defendió en la instancia de indagatoria en el juicio. ¿Se acuerdan la escena en la que ella se enoja, vuelve, dice, preguntas van a tener que responder ustedes? No, ese era el momento en la que ella tenía que responder si hubo una asociación ilícita o todo un movimiento de buena parte de un gobierno para beneficiar a Lázaro Báez, que entró como monotributista en el 2003 y se transformó en un magnate súbito. Y como dice Casal en el escrito, dejó obras inconclusas de forma inexplicable y terminó siendo el empresario de la construcción, el único, que cuando terminó el gobierno de los Kirchner, el Estado le debía 0 pesos. El único. 70 horas duró el alegato del fiscal Luciani y de Mola, 600 horas de debate en las audiencias públicas y 160 testigos o más. Y agrego lo último.
En el 2021, la Comisión Bicameral de la reforma del Código Procesal Penal, por impulso de Rodolfo Tailade, un diputado de la Cámpora, esa cantera de talentos, modificó algunos artículos de ese Código Procesal. ¿Para qué? Para determinar que en buena parte, o en todos los casos, la gente terminaba presa una vez que la Corte Suprema de Justicia de la Nación decía que iba a prisión. No pasa en casos de narcotráfico, obviamente, ni de delitos graves. Y tampoco pasa en casos que involucran a dirigentes políticos de la magnitud y trascendencia de Cristina Kirchner.